Bueno, buenas tardes a todos, espero que anden todos bien. Gracias por los comentarios que recibimos de cada uno, por los feedback, por las devoluciones respecto de las clases y que tratamos justamente de mejorar cada semana, ¿sí? Así que los comentarios no son de utilidad. Y bueno, nos interesa mucho que nos puedan seguir en las clases teóricas, que puedan hacer los test de lectura, que puedan leer los capítulos de los libros y entender, y que sobre todo puedan cumplir con las prácticas para que lleguemos al momento del parcial con todo esto aprendido y sobre todo digerido, ¿sí? Internalizado, para que puedan usar todas estas herramientas teóricas en la realidad, en casos prácticos que les vamos acercando. Bueno, hoy el tema es movilidad internacional de factores y la verdad que lo que vamos a ver son modelos que ya son conocidos para ustedes, ¿sí? Es más, ya estuvimos haciendo algún tipo de simulación de qué pasa si aumenta el stock de capital, qué pasa si aumenta o disminuye la tierra cultivable en alguno de los modelos factoriales que ya vimos y bueno, nos vamos a servir de esos modelos factoriales para poder hacer este análisis de movilidad internacional de factores. Bueno, la agenda que tenemos para hoy, bueno, nada, hacerles una introducción breve de esto, un poquito de lo que estuve hablando recién, que nos adentremos en migración, o sea que vamos a ver todo lo que es movilidad internacional del trabajo, tanto en corto como en largo plazo, cuál es el impacto en salario, en remuneración de los otros factores de producción, o sea, efectos distributivos si los hay, cuáles son las ganancias globales de esta migración a nivel mundial, ¿no? Y bueno, ¿qué conclusiones podemos extraer? Lo mismo vamos a hacer con inversión extranjera directa, o sea, movimiento internacional del capital, pero con el fin de inversión duradera, ¿sí? Entonces también nos vamos a servir de los mismos marcos teóricos, de los modelos factoriales, para analizar corto y largo plazo de la recepción de inversión extranjera directa y cuáles son las ganancias globales también. Eh, por último vamos a ver un modelito bastante sencillo que está basado más que nada en el modelo estándar de comercio para lo que es comercio intertemporal y lo vamos a aplicar a préstamo endeudamiento, es decir, eh, consumir hoy, o sea, tomar un préstamo hoy para consumir bien presente a cambio de consumir menos en el futuro porque vamos a tener que devolver ese préstamo que recibimos más los intereses reales digamos, que representan el costo, el precio de ese préstamo. Entonces vamos a tener tres modelos o tres enfoques básicamente: movilidad internacional del trabajo, inversión extranjera directa y movilidad internacional de capital financiero. Bien, empecemos con una breve introducción, que es un poquito lo que yo les venía diciendo, que lo que vamos a ver para movilidad internacional del trabajo y del capital tiene que ver, o los resultados que vamos a encontrar tienen que ver con el grado de movilidad entre sectores que consideremos para los factores de producción, ¿sí? Eso es importante para tener en cuenta de que si el factor que está ingresando, ¿sí? Sea por ejemplo el trabajo, es considerado un factor específico o un factor móvil de los sectores productivos de nuestra economía. Eso no es un tema menor y es justamente uno de los aspectos que va a determinar los resultados diferentes en términos de salario, distribución del ingreso y producción de cada uno de los bienes. Otro aspecto importante es la flexibilidad de los precios. Por eso vamos a ver dos enfoques. Vamos a seguir trabajando con el modelo de factores específicos de corto plazo y vamos a suponer que los precios relativos están dados. Y vamos a suponer también cuando los precios pueden variar en el largo plazo. Y bueno, vamos a ver un poquito cuál es el impacto sobre el precio de los factores, que en realidad son como son los costos de producción, son los que van a determinar si hay o no un impacto sobre los precios relativos de los bienes. O sea que vamos a usar estos dos modelos como base y vamos a tener en cuenta los supuestos que tienen en particular estos dos modelos relativos a la movilidad de cada uno de los factores, ¿sí? Intersectorialmente, además de interregionalmente, y si son factores específicos o no. Y también considerar la posibilidad de ajustes de los precios relativos. Eh, para que nos adentremos en lo que es migración, ¿sí? Segunda sección, migración, me gustaría
plantearles tres ejemplos en realidad que plantea el libro de Finstra y Taylor, que ustedes lo van a leer, lo van a ver, que tiene que ver con cuál es el impacto de la migración o de la recepción de inmigrantes sobre los salarios locales. Y de acuerdo a lo que estuvimos viendo nosotros en el modelo de factores específicos, veíamos que obviamente al ingresar o al incrementar la dotación de un factor, en este caso estamos hablando del trabajo, esa abundancia relativa de la oferta de trabajo iba a generar que su productividad marginal cayera y en consecuencia su salario real también. ¿Sí? Entonces lo que esperamos es cuando recibimos un flujo migratorio, es que el salario local tienda a caer. Ese sería como el resultado teórico. Sin embargo, la evidencia empírica plantea otros casos, que justamente son los ejemplos que les plantea Finstra y Taylor, que no necesariamente pasa eso. Y vamos a tratar de ver por qué no pasa eso. ¿Sí? Tres ejemplos. Primer ejemplo es el de la inmigración cubana a Miami en 1980, más o menos, un momento donde Fidel Castro permite la salida de cubanos y bueno, y cubanos que emigran justamente del Mariel hacia Miami. En ese proceso migratorio, la población de Miami se incrementa en un 20%, la población nacional de Estados Unidos en un 7%, y lo que se esperaba, obviamente de acuerdo a la teoría, era que los salarios cayeran. Sin embargo, no caen los salarios. Y tiene que ver con, en primer lugar, porque la calificación que tenían estos inmigrantes cubanos era muchísimo más baja que la de los trabajadores poco calificados de Estados Unidos y por lo tanto eso no afectó el salario de Estados Unidos. Es como si tuviésemos realmente un mercado de trabajo segmentado donde en primer lugar había un salario más bajo que se le pagaba a estos inmigrantes cubanos, pero que no impactaba en el salario de los trabajadores. Con el tiempo, estos salarios de los inmigrantes cubanos que eran más bajos fueron convergiendo hacia el salario nacional y no se vio una caída del salario de los trabajadores poco calificados en Estados Unidos. Eso a plazo, o sea, pensemos que tiene una cuestión de tiempo de ajuste. Y por otro lado es que esos trabajadores esos trabajadores cubanos que recibió Estados Unidos estaban orientados a trabajar en los sectores que eran de exportación, ¿sí? Ligados, por ejemplo, al sector agrícola. Y eso también es un aspecto importante, digamos, ¿cuál es el sector que absorbe ese trabajo que ingresa al país? No es menor, ¿sí? Vamos a ver que justamente los salarios en el largo plazo no van a tender a caer justamente porque ese trabajo, ese delta, ese incremento en la oferta de trabajo va a ser absorbida principalmente por el sector de exportación, que en este caso se supone que es intensivo en mano de obra, no calificada, en particular en este ejemplo. Un segundo ejemplo que sigue más o menos este mismo razonamiento es la inmigración de judíos rusos a Israel a fines de los 80, a principios de los 90, donde justamente la población israelí se incrementa en un 11%, la PEA en un 14%, y también tiene que ver con una cuestión de diferencia, y vemos justamente que los salarios no caen, los salarios se incrementan y en particular para los trabajadores calificados. Y eso tiene que ver de nuevo por una cuestión de diferencia de calificación. Los judíos rusos que ingresan a Israel eran realmente muy calificados en relación a los trabajadores locales de aquel entonces. Y otra cuestión es que estos trabajadores rusos, muchos científicos, fueron absorbidos justamente en sectores de exportación, justamente sectores que absorbían estos trabajadores calificados, altamente calificados, para la generación de servicios y tecnología que iba a ser luego exportada. Entonces, eso es otro aspecto importante, la demanda de, estos trabajadores pueden ser absorbidos, esos trabajadores que ingresan al país pueden ser absorbidos gracias a que también hay una demanda de esos bienes que es mayor porque esa demanda está fuera, es una demanda de exportación, ¿sí? Y esos dos ejemplos vamos a ver que los vamos a poder explicar con un modelo más bien de largo plazo, ¿sí?
donde vamos a poder tener esos ajustes de reasignación o de absorción del factor trabajo y, como le digo, de reasignación del resto de los factores hacia el sector de exportación, hacia el sector que es intensivo en mano de obra. Un tercer ejemplo es el de la inmigración europea a los países americanos, tanto sea de América del Norte como de América del Sur, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y lo que vemos ahí sí que se cumple la teoría, ¿sí? Ingresan inmigrantes a los países de América, esos trabajadores son absorbidos en sectores que responden a la demanda doméstica y en consecuencia eso va a generar una caída en el salario. Y tiene que ver en realidad con un efecto también de corto plazo, ¿sí? En lo inmediato. Y bueno, eso lo vamos a ver justamente utilizando el modelo de factores específicos. Entonces, dos modelos que vamos a utilizar para analizar migración y posteriormente también lo vamos a utilizar para inversión extranjera directa son modelo de factores específicos, donde vamos a suponer libre movilidad del trabajo entre sectores y entre regiones. Capital y tierra van a seguir siendo inmóviles tanto entre sectores como entre regiones, y vamos a suponer corto plazo, por lo cual los precios de los bienes van a estar dados, ¿sí? Head-Sharolin es el otro modelo, ¿sí? Con libre movilidad del trabajo entre sectores y entre regiones. Y el capital o la tierra, que va a ser el otro factor que vamos a tener en esta economía, va a ser solamente móvil entre sectores. Los precios pueden ajustar, vamos a estar en un proceso de largo plazo. Y como les decía recién, vamos a tener estos tres ejemplos que mencionamos antes, los vamos a poder explicar a partir de estos modelos que tenemos acá. Los ejemplos 1 y 2, ¿sí? Migración de Cuba, de inmigrantes cubanos a Estados Unidos, y el 2, que es el de los judíos rusos a Israel, lo vamos a poder explicar con el modelo Head-Sharolin de largo plazo, donde el trabajo va a ser absorbido, en particular en los sectores de exportación. Y el ejemplo de la inmigración europea hacia América lo vamos a analizar con un modelo más bien de corto plazo, con factores que no son móviles entre sectores, y vamos a tener la presencia de factores específicos y por lo tanto vamos a trabajar en corto plazo sin ajuste en precios. Bien, avancemos entonces con el modelo de corto plazo a partir del modelo de factores específicos para explicar la migración. Los supuestos, los de siempre, ¿sí? Dos economías, supongamos en este caso Argentina y España, ¿sí? Para que este modelo nos sirva para explicar el ejemplo 3 que mencionamos antes. Dos bienes, arroz y motos, o agricultura y manufacturas, como quieran llamarlos. Tres factores, dos factores específicos, capital y tierra. Sabemos que no son móviles entre sectores, que son más bien específicos, el capital a motos y la tierra a agricultura o arroz. Y el trabajo sí va a ser móvil, tanto entre estos dos sectores como también con el resto del mundo, con el otro país, ¿sí? El trabajo va a ser asignado entre agricultura y manufacturas. Precios relativos van a estar dados, ¿sí? Corto plazo, suponemos pleno empleo, competencia perfecta, ¿sí? Todos los supuestos básicos. La condición de equilibrio de este modelo ya la conocemos también, que tenemos que tener igualación de salarios en el mercado interno para los dos sectores en particular, sabiendo que cada trabajador es remunerado de acuerdo al valor del producto marginal en cada uno de estos sectores en el que contribuye, ¿sí? Bien. Nuestro equilibrio inicial. Nuestro equilibrio inicial, lo que esto lo conocemos, es la representación del mercado de trabajo, donde en abscisas este segmento representa la oferta total de trabajo en la economía, donde en ordenada estamos midiendo el salario nominal que se paga en cada uno de los sectores, en el de la izquierda el que se paga en el sector de las manufacturas y en el de la derecha en el de la agricultura, ¿sí? O sea, representan las funciones de demanda de trabajo en cada uno de estos dos sectores, y donde sabemos que la intersección en ambas nos determina el salario único que se está pagando en esta economía, tanto el trabajador que trabaje en el sector de la agricultura como en el sector de las motos. O sea, este es nuestro punto de partida, ¿sí? Recuerden, partimos siempre de lo que está pasando en la economía, situación de equilibrio inicial, situación sobre el cual vamos a hacer luego un shock. Bien.
Paso siguiente, tenemos que ver qué pasa si esta economía argentina recibe un flujo migratorio de inmigrantes españoles. ¿Cómo lo representamos? Recuerden que yo les dije que este segmento, ¿sí? Acá está L barra marcado con esta llave roja. Este segmento representaba la oferta de trabajo de Argentina. Pero ahora Argentina recibe un delta L. Y este delta L son los inmigrantes españoles que llegan. ¿Cómo representamos el shock? Fácil, vamos a tener que ampliar nuestra oferta de trabajo, nuestro segmento, ¿sí? De OMOA a OMOA', ¿sí? Es como si corriésemos este eje que está aquí a la derecha, ¿sí? sobre el punto OA, si lo corriésemos hacia más a la derecha, ¿sí? Hasta llegar hasta el punto OA', ¿sí? En forma paralela, como ven aquí, ese delta L, esta diferencia que tenemos acá, es la misma diferencia que tenemos acá, ¿sí? Desplazar esta recta de esta ordenada hacia la derecha. Y por lo tanto, el desplazamiento que vemos del valor de la productividad marginal del trabajo en la agricultura es en forma paralela, ¿sí? Este segmento, esta distancia, tiene que representar esta misma distancia que tenemos acá del desplazamiento del eje de ordenadas hacia la derecha. ¿Qué pasa en consecuencia? También algo que ya conocemos. Los salarios, inicialmente tenemos una brecha entre los dos sectores, entre lo que se paga en un sector y otro, y de a poco irán convergiendo porque sabemos que llegar al equilibrio implica que tengamos un nuevo salario que sea el mismo en los dos sectores de la economía. Por lo tanto, el salario inicial W va a caer hacia el salario W', o sea, pasamos del punto A al punto B, luego de los ajustes de reasignación del trabajo entre ambos sectores, y vemos que ese ingreso de inmigrantes lo que va a estar generando es una caída del salario nominal en el caso de Argentina. Obviamente también estamos hablando de una caída de salario real porque los precios están dados en este modelo de corto plazo. Entonces, en Argentina, al recibir el flujo migratorio, el salario del trabajo cae. ¿Sí? Recuerden que el trabajo en este caso es el factor móvil entre sectores y lo que vamos a estar haciendo es absorber este delta L entre los dos sectores de producción hasta que logremos encontrar un nuevo salario de equilibrio que en este caso va a ser inferior. Esto es lo que pasa en Argentina. Obviamente ustedes pueden representar el mismo gráfico para ver qué es lo que pasa en España. En vez de desplazar ese eje hacia la derecha, lo desplazarían hacia la izquierda, retrayendo la oferta de trabajo que queda en España, ¿sí? Y lo que van a encontrar es que el nuevo salario de equilibrio en España va a ser superior al inicial. O sea que les recomiendo que también se hagan este gráfico representando lo que estaría pasando en España en simultáneo. Bien, ¿qué pasó como consecuencia de lo que vimos recién de este ingreso de inmigrantes en Argentina y que hacen caer el salario en el mercado argentino? Lo que nos interesa es ver ahora cómo esa baja en el salario también impacta en la remuneración al resto de los factores de la economía. Tenemos capital y tenemos tierra. Bien, entonces dijimos delta L, ese delta L se reasigna entre los dos sectores que tenemos, cae el salario de equilibrio, tanto en términos nominales como reales, dado que los precios están dados. Y lo que vamos a ver es que al bajar este salario, que realmente lo que está representando es una baja de la productividad marginal del trabajo, porque ahora tenemos un incremento de la oferta de trabajo, vamos a ver que dado que tenemos precios fijos, aquí me faltó poner la barrita al PA, lo que vamos a tener es que al bajar la productividad marginal del trabajo va a estar incrementándose la productividad marginal del capital y la productividad marginal de la tierra, haciendo que las remuneraciones nominales y reales, porque los precios están dados, se incrementen para estos dos propietarios de los factores específicos. Entonces, algo muy importante a recordar en términos distributivos en este modelo es que los precios están dados y que por lo tanto
los cambios en la distribución de la renta frente al ingreso de un flujo de trabajadores del exterior va a estar generando cambios en las productividades marginales de los factores, ¿sí? Haciendo caer la productividad marginal del factor que ahora es relativamente abundante, o sea, el trabajo, e incrementando las productividades marginales de aquellos factores cuya dotación no cambió y que se hacen relativamente escasos en relación al incremento del trabajo. En este caso estamos hablando de las dotaciones de la tierra y del capital. Bien, paso siguiente, veamos qué pasó en términos de producción. ¿Sí? Ya vimos qué pasó en términos del salario, qué pasó en términos de distribución del ingreso, ahora vemos qué pasa en términos de la producción de alimentos y de manufacturas. Lo que vamos a estar viendo es que estamos en una situación de corto plazo, dijimos, precios relativos dados, o sea que la recta de precio va a ser exactamente la misma al inicio, o sea, punto A, que al final, punto B. Y lo que vamos a estar viendo es que el ingreso de ese delta L hizo incrementar las posibilidades de producción, pero para los dos sectores por igual, ¿sí? No, fíjense que no hay ningún sesgo ni hacia un sector ni hacia otro del incremento o del desplazamiento de esta frontera de posibilidades de producción. La frontera se desplaza en forma paralela hacia afuera, dado que ese trabajo que es móvil, perfectamente móvil entre sectores, puede ser reasignado a uno o a otro y lo que vamos a hacer es mantener esa relación, ¿sí? Y dado que los precios además no cambian en el corto plazo, lo que vamos a observar es que si bien las cantidades en términos absolutos se incrementan tanto para manufacturas como para agricultura, en términos relativos no van a haber cambios, ¿sí? Y se va a mantener justamente constante. Aumenta la producción de manufacturas, aumenta la producción de agricultura, pero la relación entre ambas se mantiene constante y los precios justamente tampoco varían, ¿sí? Bien, entonces, algo que quiero que ustedes piensen o que resuelvan es qué le estuvo pasando a España, ¿sí? Aquí lo que vimos es lo que pasó con el salario en Argentina, con la distribución de la renta en Argentina, con la producción relativa de alimentos y manufacturas en Argentina y en términos también absolutos, ¿sí? Cómo impactó eso la frontera de posibilidades de producción y cómo eso impactó sobre la producción de cada uno de los sectores en lo absoluto y en términos relativos. Quiero que haga lo mismo, pero para España, sí, que armen el paralelo de esta situación en Argentina de lo que pasó en España. Bajó la oferta de trabajo, cómo esta oferta de trabajo impactó en el salario de equilibrio en España, cómo impacta en la distribución del ingreso y cómo impacta en la oferta de los bienes de alimentos y manufacturas en España. ¿Sí? Que grafiquen y que hagan el mismo análisis. Por último, si miramos ahora este proceso migratorio a nivel global, ¿sí? Sumamos nuestros dos países, Argentina y España, que conforman nuestro mundo, lo que nos interesa saber es si este proceso migratorio, esta reasignación del trabajo entre regiones de mi mundo, permite tener algún tipo de ganancias globales como lo que veíamos, por ejemplo, en el caso del comercio, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando decíamos que cuando permitíamos el comercio entre las economías, eso nos permitía generar una mejor asignación de los recursos, ¿sí? Que cada cual se especializara en lo que sabía hacer bien o lo que producía de forma menos costosa o que tenía algún tipo de ventaja factorial para poder producirlo y que por lo tanto podíamos extraer ganancias del comercio porque nos permitía producir más de ambos bienes, porque nos permitía ampliar nuestras posibilidades de consumo, ¿sí? Más allá, obviamente, de los efectos distributivos que vimos. Bueno, desde el punto de vista de la migración vamos a tener exactamente el mismo fenómeno de ganancia global, ¿sí? Piense que de cierta manera mover el trabajo o mover los bienes son sustitutos, ¿sí? Cuando uno no puede mover las personas, lo que hace es mover bienes que contienen el trabajo de esas personas. Cuando no podemos mover los bienes, la migración de cierta manera nos permite mover ese trabajo, ¿sí? Bueno, acá vamos a poder analizar cuál es el impacto de la migración a nivel del mundo. Y para eso simplemente lo que hicimos fue representar al mundo compuesto por dos países, España y Argentina, como veníamos viendo hasta ahora, donde
el segmento que tenemos en abscisas representa la oferta mundial de trabajo, o sea, la oferta de Argentina más la oferta de trabajo de España, ¿sí? Y en ordenadas vamos a tener, por un lado, por el lado de la izquierda vamos a estar midiendo el salario que se pague en Argentina, y por el lado de la derecha el salario que se pague en España, ¿sí? Foreign va a ser España, home va a ser Argentina en este caso, ¿sí? Entonces, una de las cuestiones por las cuales los países, digamos, las personas deciden migrar de un país a otro es porque hay una diferencia de salario. Y es lo que estamos representando acá, ¿sí? Por ejemplo, el punto A me dice que este es el salario W, ¿sí? Esta es la demanda de trabajo en Argentina. Este es el salario que se paga en Argentina. W es el salario de equilibrio de Argentina. Y W estrella, ¿sí? Punto A estrella, es el salario de equilibrio que se está pagando en España, ¿sí? Fíjense que es el salario que concuerda exactamente con esta demanda de trabajo en España. Y algo importante que tenemos acá es que estamos suponiendo que de 0 a L es el trabajo empleado en Argentina, y de L a 0 estrella es el trabajo empleado en España, donde toda la oferta mundial de trabajo está siendo empleada. O sea, estamos dentro del marco del pleno empleo, ¿sí? Todo el trabajo está siendo empleado o en Argentina o en España, pero con una brecha salarial. ¿Qué pasa ahora si dejamos que estas dos economías intercambien trabajadores? Los españoles, que están recibiendo un salario más bajo, van a querer migrar a Argentina, ¿sí? Y ese proceso migratorio que vamos a empezar a permitir va a hacer que cada trabajador que deje España y pase a Argentina, ¿sí? Va a estar percibiendo un salario más alto, ¿sí? Y para Argentina le va a estar costando ese trabajador adicional un poquito menos, ¿sí? ¿Hasta cuándo va a estar ese incentivo de emigrar de España a Argentina? Hasta que los salarios en ambas economías se igualen. Y va a ser el punto B, ¿sí? El punto B implica igualación de salarios entre estas dos economías, y a su vez tenemos pleno empleo, donde 0, L' es el empleo en Argentina, L', 0 estrella es el empleo en España, ¿sí? ¿Qué son estos triángulos que vemos acá? En realidad, en un principio eran situaciones de ineficiencia que teníamos, porque teníamos parte de los recursos que no estaban bien asignados, parte de estos trabajos que no estaban bien asignados. Desde el momento en que dejamos migrar a los españoles hacia Argentina, estamos permitiendo tener algún tipo de ganancia de eficiencia, ¿sí? Fíjense que a medida que Argentina recibe un trabajador adicional, ¿sí? Todo este triángulo me va a estar representando esas ganancias que tiene Argentina. ¿Por qué? Porque lo que contribuye cada trabajador adicional, o sea, la productividad marginal de cada trabajador suplementario, va a estar dado por los puntos sobre este segmento que estoy marcando entre A y B. Y cada uno de esos trabajadores adicionales va a estar siendo remunerado a W', ¿sí? Por lo tanto, todo esto es una ganancia en términos de, de lo que estaría ganando, si se quiere, el otro factor de producción, ¿sí? En términos de remuneración, de generación de valor, ¿sí? ¿Sí? Porque el trabajador me rinde toda esta productividad y yo lo estoy remunerando a esto. Entonces, el otro factor, en este caso, el otro factor sería, supongamos, el capital o la tierra, van a estar ganando, ¿sí? Este triángulo. Por otro lado, vemos que en el caso de España pasaríamos de A estrella a B. ¿Qué estaría pasando de A estrella a B? Cada trabajador que se va de España a Argentina haría que la productividad marginal de los trabajadores que quedan en España se incremente, ¿sí? Se incremente. Estos serían los puntos de la productividad marginal del trabajo, ¿sí? De cada trabajo, ¿sí? De cada trabajador que se va de Argentina a España, y que por lo tanto son los que restan, los que quedan en España. Esas son sus productividades marginales, pero cada uno de esos trabajadores, de esos cambios, van a estar generando un salario W', ¿sí? Por lo tanto, todo este triangulito rosa es lo que va a estar ganando el trabajador español que se queda en España cuando sus compañeros migran a Argentina, ¿sí? Esto es en términos de valor
que va a estar ganando en términos de salario un salario W', haciendo que su productividad marginal va a estar siempre un poco por debajo hasta llegar al punto B donde se iguala, ¿sí? O sea que la suma de estos dos triángulos celeste y rosa que tenemos acá van a representar todas las ganancias de eficiencia, todas las ganancias, todas las posibilidades de incrementar el PBI mundial que permite la migración de un país a otro, o sea, la reasignación de este factor de un país a otro.